Bien, hermanos. Eh, una pregunta. ¿Dios es todopoderoso? Amén. Deme una muestra del todopoderoso que es Dios. Os pillé, ¿ah? ¿Por qué decimos que es todopoderoso? ¿Qué significa? Deme un ejemplo. Y todos que andando, mirando para arriba a ver si por ahí viene la idea. ¿Ah? ¿Ah? Milagros. Amén. ¿Ah? Amén. Por ahí va. Hay un milagro de los milagros. ¿Cuál es? La creación. La creación, hermano. ¿Cómo fue creada la creación? Valga la redundancia. Sea la luz, sea esto, sea lo otro, sin problema. Eso se llama todo poder. Sí, nuestro Dios es omnipotente. Omni significa todo, que tiene todo poder. Él es todo poder y ello significa que Dios puede hacer lo que Él quiere. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Ese es el Salmo 135:6. ¿Sí? Gracias, hermana. Él tiene poder de hacer que las circunstancias cumplan sus propósitos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmo 138:8. Él tiene poder para sacar y poner gobernantes. Y dice en Daniel, hasta que reconozcas que el Altísimo, que significa el Todopoderoso, tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Daniel 4:32. Perdón. Dios puede usar las leyes de la naturaleza que él mismo estableció para producir desastres como juicio. Génesis 6:17, que dice, y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Ese poder lo tiene solo Dios, pero también para producir bienes, para producir bendiciones. Y dice, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, y abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en la tierra seca. Isaías 41:12. Dios no ha compartido ni delegado ese poder a ningún ser humano. Solo lo ha compartido con su Hijo Jesucristo, que es Dios, hecho hombre. Y como tal dio muestras de su poder sobre la naturaleza ante los discípulos y muchos judíos de su tiempo. El título del sermón es El poder del Señor Jesús sobre la naturaleza. Juan 16:21. Oremos. Padre bueno, eterno, misericordioso Señor, damos gracias, Señor, por su palabra, Señor. Ayúdenos a extraer las enseñanzas que están en este párrafo, Señor, y que podamos nosotros aprender a conocerlo y aprender a sacar lecciones de su palabra para nuestras vidas, lo que usted nos dice en estos pasajes, para que nuestra vida sea más parecida a Jesucristo y menos parecida a nosotros. Gracias, Padre, y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén. 6:16-18. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando al mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Aquí hay cruzando un mar de turbulencia, un mar turbulento.
Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Está hablando del mar de Galilea, no está hablando del mar Mediterráneo, que es un lago inmenso, entre paréntesis. Este mismo pasaje está en Mateo y, y es interesante porque Mateo le hace una descripción en algunos detalles más novedosos. Por ejemplo, en Mateo 14:22 dice, acá está, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Perdón. Es el mismo pasaje. Esa palabra que dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos subir a la barca, significa que los obligó. Porque los obligó a subir a la barca y pasar al otro lado del lago. ¿Por qué? Recordemos que después que el Señor Jesús multiplicó los panes y peces para 5.000 hombres, ¿qué pasó? ¿Se recuerdan? ¿Qué dijeron? Este es el rey, este es el que dijo el profeta que tenía que venir. Y lo iban a hacer rey. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cómo el Señor tenía que impedirlo? El Señor multiplicó los panes y los peces y lo iban a proclamar rey. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Obligó a los discípulos a subirse a una barca y pasar, que se fueran al otro lado del lago. ¿Qué hizo después? Despidió a la multitud, dice Mateo. Y Marcos, el mismo pasaje, dice, despidió a la multitud que volvieran a sus casas y él se fue a un monte a orar. Así deshizo todo ese entusiasmo que había. El Señor no permitió que esa multitud lo proclamara rey por razones equivocadas. ¿Por qué? Por el que nos va a dar de comer gratis. No vamos a tener problemas, sanidad. Y por eso lo iban a hacer rey. No por el pecado. No reconociendo como un rey de justicia. Y segundo, el tiempo de los hombres y no el tiempo de Dios. Entonces dijo, no es el tiempo, ni es la razón justa. Así que deshizo a la multitud, los despidió y evitó que los discípulos se entusiasmaran. Porque los discípulos eran relativamente nuevos, vieron esta tremenda alabanza al Señor, el Señor multiplicó los panes, nuestro rey. Los discípulos que habían dicho, sí, este es el rey prometido. Y antes que pasara eso, dijo, váyanse. Dijo a la multitud, ya, váyanse para sus casas, chau, 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 chau. Y desactivó todo, y eso fue misericordia, porque no permitió ni que ni los discípulos, perdón, ni la multitud pecara, cometiera pecado, permitiéndole, aceptándole lo que la carne les dictaba a ellos, y no lo que Dios tenía en sus planes. Entonces, eso se llama compasión. ¿Cuántas veces el Señor no le concede algo? Y nos enojamos con el Señor porque consideramos que es lo mejor que me puede pasar o lo necesita. Pero el Señor dice, no lo necesitas. No lo necesitas porque te vas a caer en pecado. Porque yo conozco tu corazón. ¿A cuántos cristianos el Señor ha hecho rico? Muy pocos. Pero ha hecho algunos. ¿Y sabes lo que pasa con esos ricos? Yo conocí un par. Eran generosos con la iglesia, generosos con el Señor. Y no se vanagloriaban de su riqueza. El Señor les tocó el corazón
y le hizo un corazón para hacerse rico sin caer en la vanagloria, en la codicia. El Señor tiene sus medios para proveer a su iglesia, pero a otros no les da eso. Es que yo necesito. No, eso se llama compasión, hermano. Y a veces nosotros no nos damos cuenta porque realmente no conocemos a Dios en muchos aspectos y no conocemos nuestro corazón pecaminoso. Así que el Señor Jesús dijo, tranquilo, aquí nadie cometió pecado, estuvieron a punto, pero la situación se salvó y todo es para la gloria del Señor. Y en la noche cruzando el mar se encuentran con una tormenta. Mire, el mar de Galilea está a 200 metros bajo el nivel del mar. Está rodeado de montañas. Y recibe todas las corrientes de aire que vienen del Mediterráneo, que se refalan por estas montañas y azotan las aguas del mar de Galilea o lago Genesaret. Y eso produce una tormenta, son repentinas. Está todo bien, no hay problema, y de repente un viento y se arma, porque el viento viene del Mediterráneo. Y son peligrosas. Entonces, y con gran peligro para los barcos. Veamos Marcos 6, 47, 48. Si alguien puede estar ahí, por favor. Marcos 6, 47, 48. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Fíjense, hay algo aquí. Viéndolos remar, él del monte lo estaba observando. Él sabía que estaban en problemas. Y dice, viéndolos remar, y remaban con fatiga, y prácticamente estaban en medio del lago y no avanzaban nada. La tempestad se los estaba comiendo. El Señor Jesús los estaba vigilando desde el monte para cuidarlos en una prueba de fe. ¿Y cree que esa era una prueba de fe? Claro, si usted no ha estado nunca en una tempestad de esas, seguramente que sí. Pero si está en esa tempestad, no, el Señor no quiere matar. ¿Ah? El Señor no entiende. Entonces, de los discípulos, una parte eran pescadores y eran hombres expertos de mar. Y pescaban algunos ahí en Galilea, en el mar de Galilea. Así que no desconocían esas tormentas. Y aún así estaban en serias dificultades, muy serias. No avanzaban debido a la tormenta que los alejaba de la tierra. Estaban en medio del lago, desesperados. Entonces, piensen esto. El Señor Jesús está atento, lo está vigilando. Él sabe lo que va a hacer. Después va sobre las aguas, etcétera, y se acerca a ellos. Pero miren, el Señor Jesús hizo una promesa cuando Él ascendió. Veamos Mateo 28, 20. Que se cumplió con los discípulos y se cumple con todos aquellos que creen después de los discípulos. Mateo 28, 20. ¿Qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él está todos los días
con aquellos que creen en Él. De generación en generación. Él sabe lo que estamos pasando. Su espíritu, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Así que no es que tenemos que informarlo, no, nosotros tenemos que rendirnos a Él, someternos a Él. Entonces, Él sabe lo que el mundo dice, lo que el mundo le hace a los cristianos. Y en el Juan 16:33, ¿qué les dice? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso. No les dijo, en el mundo lo van a pasar, pero maravillosamente, sin problemas. Van a ser ricos. Nunca se van a enfermar, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, he vencido al mundo. Todas las cosas del mundo, yo las vencí. Así que sujétense de mí. Confíen en mí. Sométanse a mí. Y nuestra victoria, ¿cuál es? Cristo, porque Él ya venció. Por eso dice, yo voy a estar siempre con ustedes. Pero a veces se nos olvida eso. Y Él estaba vigilando qué estaba pasando con los discípulos. Versículo 19, Juan 6:19, ¿qué dice? Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Miren, cuando dice 20, 30 estadios, son alrededor de 3 kilómetros. Algunos dicen de que los discípulos en realidad no vieron a Jesús caminando sobre las aguas, sino lo vieron caminando por tierra. Pero como ellos estaban lejos, la visión que tenían era que parecía que estaban caminando en el agua. No, eso es cierto. Y eso muy seriamente por algunos estudiosos de la antigüedad, dicen en algunos programas. Y cuando dice 20, 30, o sea, ellos más o menos a 3 kilómetros vieron que por allá anda Jesús caminando en una tormenta. Allá ellos. Entonces, Mateo 14:25 dice, a la cuarta vigilia de la noche, ¿sabe cuál es esa? De 3 a 6 de la mañana, a esa hora, y lo vieron de 3 kilómetros caminando por tierra, allá, 3 kilómetros, y allá anda Jesús caminando sobre el agua. A esa hora está oscuro, más encima de la tormenta, no se veían ni las manos. Y viendo a Jesús caminando sobre las aguas, tuvieron miedo. ¿Por qué? Veamos qué dice Marcos 6:49. Marcos 6:49. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. ¿Qué gritaron? No, no digan nada. Gritaron, ¡un fantasma! Digo, aquí era pánico. Supersticiosos los tipos también. En medio de una tormenta, que no se ve nada, ven esta figura caminando. ¡Ay, ay, ay! Pánico, pánico. Creían que era un fantasma, pero un pánico. Versículo 20. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Los animó. Pero ¿qué sucedió ahí? Cuando dice, yo soy Pedro. ¿Quién apareció? Pedro. No, yo soy Jesús. Apareció Pedro y dijo, veamos qué es lo que dijo. Veamos Mateo 14:28.
al 31. Entonces le respondió Pedro, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Interesante Pedro. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voz diciendo, Señor, sálvame. 31. El otro, al momento, Jesús extendiendo la mano, así hacia de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Miren, aquí hay una buena lección. Saben que Pedro era el más curioso y el más impulsivo. Entonces digo, si este fantasma es el Señor Jesús, él confió, si es Jesús, él me va a hacer caminar sobre las aguas. Fue el minuto de confianza, por decirlo así. ¿Ah? Y fue, y le dijo, ven. Y caminó sobre las aguas. ¿Se imagina usted caminando en un mar turbulento, caminando sobre las aguas? ¿Qué hizo Pedro? Lo que hace todo el mundo, se pone a mirar el viento, las aguas que se mueven. ¡Uah! Le dio miedo y se comenzó a hundir. Imagínese que eso nos pasa a nosotros. Yo creo que nosotros ni siquiera le decimos si eres Jesús, caminar sobre el agua, no. ¿Estás seguro que eres tú? Pero fue atrevido, era impulsivo. Pedro, futuro apóstol del Señor, puso su mirada, ¿dónde? Primero lo puso en Jesús, ¿cierto? Si eres tú, yo. Pero después puso la mirada en qué? En la tormenta. Y le dio miedo. Y esta es una enseñanza bien interesante. El miedo trae la duda y después el derrumbe físico, en este caso, y el espiritual, la desconfianza a Cristo. ¿Qué significa sacar los ojos de Jesús? ¿Ponerlos en las circunstancias o ponerlos en nosotros mismos? Y eso significa derrumbe espiritual. Hebreos 12, 1, 2. Hebreos 12, 1, 2. Dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de, ya lo leímos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Adelante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué significa correr la carrera a la cual estamos llamados los cristianos? La carrera cristiana, hermano. La carrera cristiana de los cristianos o la carrera cristiana es una maratón, es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. Se trata de llegar al final y se trata de llegar bien. No se trata de llegar antes. En el tiempo que nos ha dado el Señor, en su gracia, se trata de llegar al final y llegar bien. El objetivo es ese. Y la única manera de llegar al final y bien es poniendo los ojos físicos y espirituales en Cristo, único dador de la fe salvadora y único motivo para tener fe salvadora. Y Él es el consumador, el que completa
el ejercicio de nuestra fe hasta el fin de los días. Nuestra fe no puede estar en Cristo más el pastor. Cristo más el apostoloide de turno. Cristo y la Virgen María. Cristo y Elena de Juárez. Cristo y este otro. Cristo, no. Puesto los ojos, ¿dónde? En Cristo. Autor y consumador de nuestra fe. No hay otro. Para correr esta carrera hasta el final. ¿Cuál final? Al final de la vida. En que cuando terminemos nuestra vida, como dijo el apóstol Pablo, he cumplido ministerio, he cumplido la fe, lo que se me ha mandado, gloria al Señor, amén, me voy con la tarea hecha. ¿Podemos llegar así? Sí, si ponemos nuestros ojos en Cristo. En cada circunstancia de la vida, hermano. Pequeñas y grandes, porque a veces nos acordamos de Cristo con los grandes problemas, no. La vida cotidiana debe ser una vida que se vive en Cristo también, con las pequeñas y grandes cosas. Vamos a echar una examinada respecto a este tema, 1 Corintios 13, 10, 13. Es un pasaje conocido y se refiere a los dones. Dice, mas cuando venga lo perfecto, puede ser, lo perfecto es Cristo, no hay otro, en su segunda venida. Entonces lo que es en parte se acabará. Sigue adelante. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre dejé lo que era niño. O sea, veía las cosas de una manera infantil, parcial, no en toda su dimensión. Ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces, cuando venga lo perfecto, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido por Dios en este caso. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Sabes que Dios no nos ve como nos miramos nosotros? Nos ve a través de Cristo. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, una pregunta. ¿Hay dones que se usan hoy día? No. ¿Cumplieron su rol al principio? Sí. Hoy día no son necesarios para la edificación de la iglesia ni la predicación del evangelio. Otros dones siguen vigentes, pero después sus dones, cuando el Señor saque la iglesia, ya no son necesarios. ¿Te fijas? Entonces dice, van a quedar tres cosas, la fe, la esperanza y el amor. Ahora, la pregunta es, y dice, el mayor de ellos es el amor, pero si somos salvos por fe, ¿por qué dice que el mayor de ellos es el amor? Porque en esa frase se basa mucho para decir, ve, el amor, somos salvos por amor. Porque ahí dice, el mayor, ¿cuál es de los dones? El amor. Pero todo el Antiguo y el Nuevo Testamento dice que somos salvos por fe. Somos salvos por fe gracias al amor de Dios en Cristo Jesús para que amemos a Cristo. Ese es el motivo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Motivo, ¿cuál es? El amor de Dios a su creación, para que todo aquel que crea, tenga fe, no se pierda. Crecer en fe es también crecer en amor a Dios y a su Hijo. Ahora, en la vida eterna, gloriosa de Dios, la fe no será necesaria. ¿Por qué? Porque la fe, ¿qué es lo que es? Veamos Hebreos
Repítalo. Esperanza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Exactamente. Si estamos en la gloria de Dios, ¿qué estamos viendo? A Dios mismo y a su Hijo Jesucristo. Entonces no necesito fe. Porque aquello que creí ya lo estoy viendo. Tampoco esperanza, porque mi esperanza ya está cumplida. Estoy con mi Señor eternamente. ¿Amor? Sí. ¿Por qué? Porque es una relación de amor eterno. De parte de Dios, para que nosotros crezcamos cada día conociendo la infinitud de nuestro Señor. El amor, amor, amor. Por eso dice, el mayor es amor. Porque permanece para siempre. Los otros van quedando en el camino porque cumplen su propósito. Entonces, sacar la vista espiritual del Señor Jesús significa no confiar. De eso está hablando. No confiar. Y ponerla en el mundo o las circunstancias es para derrumbarse espiritualmente. Dudar, ahí comienza. Y poner los ojos espirituales en uno mismo es para caer en depresión y suicidarse. Porque nos vamos a encontrar que somos malos, terribles, que damos asco. Pero se nos olvida algo, que el Señor lo sabe y que por misericordia somos salvos. Entonces, quien entra en ese punto, es decir, mirándose a sí mismo, mucha gente termina en depresión. Y dice que Dios no lo puede amar, porque son muy malos. No, si el Señor sabe que somos terriblemente malos. Pero Él salva a algunos malos. No por lo mal, por lo bueno, sino porque siendo malo, Él tiene compasión nomás. En su misericordia. Y nunca se nos debe olvidar eso. Que nuestra carrera es poniendo la confianza siempre en Cristo Jesús, no en las circunstancias ni en nosotros mismos. Y nuestra fe, amor y esperanza es preservada hoy, fortalecida por Cristo, conociendo a Cristo, obedeciendo a Cristo, lo que dicen las Escrituras. De esa forma, esa fe se fortalece. Mi mirada crece. Mi confianza crece en el Señor Jesús. Por lo tanto, no nos separemos de Cristo buscando consuelo o alivio y entendimiento en el mundo o en nosotros mismos. Téngalo presente, hermano. Nosotros tendemos, debido a la carne, a buscar soluciones a cosas o alivio o, por último, curiosidades en las circunstancias o en nosotros mismos. Y eso es peligroso. Porque si uno se queda pegado en eso, hermano, sufre mucho. Debemos aprender a confiar en Cristo. Es un aprendizaje de toda la vida. Versículo 21. Ellos entonces con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Se pusieron contentos. Llegó el Señor. Qué gozo, ¿no? Veamos qué dice Mateo 14, 32, 33. Mateo 14, 32, 33 dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Siga? Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios.
Mira, adoraron a Dios, al Señor Jesús como Dios. El milagro de caminar sobre las aguas cumplió su propósito, que era que los discípulos vieran al Señor Jesús como Dios hecho hombre. Se logró el propósito. Ellos lo adoraron, entonces lo adoraron porque solo Dios merece adoración. Ellos lo entendieron perfectamente. Podemos ver en estos hechos 4 milagros. ¿Cuál es el primero? El Señor caminó sobre las aguas en tormenta. Primero. Segundo, Pedro caminó un instante sobre las aguas en tormenta. 3. El Señor subiendo en la barca detiene la tempestad. Y 4. Al instante la barca llega a tierra. Si ustedes lo leen los 3 del mismo episodio, en Juan, en Marcos y en Mateo, esos 4 milagros se cumplen. ¿Con qué dijo el Señor? Con solo pensarlo, con su presencia, con su propósito en su mente. No hay registro que diga que lo dijo en voz baja, nada. Es el poder de Dios por Cristo Jesús. Es inmenso. Y Él les dio una pequeña muestra en esos 4 milagros. Estos 4 milagros el Señor ni siquiera habló, solo decidió en su mente. El Señor domina la fuerza de gravedad, camina sobre las aguas, dominó la tempestad y dominó la distancia entre el centro del lago y la ribera de la tierra o la costa del lago. El Señor dominó las leyes naturales para mostrar su poder divino y su naturaleza divina ante los discípulos, y estos entendieron que Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Fíjense, meses antes, los discípulos, ante una situación muy similar, reaccionaron de otra manera. Veamos Lucas 8, 22 al 25. Para ver, que veamos la diferencia. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos, despiértate por favorcito, Señor, hazte un milagro. Reprendió el viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. ¿Siga? Se mostró a los discípulos gobernando la tempestad. ¿Qué dijo? Calla. En Marcos sale, calla, quieto, silencio. Y todo quedó, pero como una taza de leche. Gobernando la tempestad, dando la orden al viento y las aguas. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos? ¿Qué dice? Sigue para adelante. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaron y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que aún los vientos y las aguas
mandan y le obedecen y arribaron a tierra, no, hasta ahí no. ¿Qué sucede? Sucede que cuando se preguntan quién es este que manda los vientos y las aguas y le obedecen, ellos sabían cuál era la respuesta. Estamos delante de Dios. Y para un judío, cuando decía que estar delante de Dios, ¿qué es lo que decían los judíos? Voy a morir. Estamos muertos, porque este es Dios. Pero no se atrevieron a pronunciar la palabra. Dejaron la pregunta. Estaban muertos de pánico. Tenían más pánico el que estaba adentro que la tempestad que estaba fuera de la barca. ¿A diferencia de qué? La segunda vez le tuvieron miedo a un fantasma, pero adoraron a Cristo. Esta vez le tuvieron miedo a Cristo. Estaban creciendo, ¿no? Estaban creciendo. Porque ya lo estaban conociendo. Los milagros del Señor Jesús tenían propósitos de revelación de su persona y revelar el plan de Dios Padre, y la pecaminosidad de su pueblo, para que sea consciente de su necesidad. Veamos Mateo 11, 4, 6, brevemente. Respondiendo Jesús le dijo, di a hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Miren, está citando el Señor Jesús Isaías 35, del 5 al 6, Isaías 61, 1, que es el anuncio de las bendiciones del reino. Los milagros están relacionados con el anuncio del reino, porque los milagros son el preludio de lo que va a ser el reino para los creyentes, para los hijos de Dios. Ese es el propósito de los milagros. Por eso está citando Isaías. Entonces, le está diciendo que los milagros eran la señal de que el Rey Todopoderoso, el Mesías prometido, estaba en Israel. Y él trae el reino. Los milagros son un adelanto de lo que sería el reino. Y por tanto sus palabras, sus mensajes eran directamente de Dios. Los milagros validaban sus palabras. Los milagros que solo tuvieron como testigos, porque hubieron muchos milagros, de los cuales solo los discípulos fueron testigos. ¿Cuál propósito era? Fortalecer en fe a los discípulos que Cristo es Dios, hecho hombre, que salva a todo pecador que se arrepiente. Y ellos mismos eran los primeros testigos de eso. Por ejemplo, la resurrección del Señor Jesús fue un milagro que confirmó y fortaleció a los discípulos y creyeron en todas sus palabras y los fortaleció para soportar las aflicciones que les esperaban por implantar la fe en Cristo en un mundo rebelde, pagano, que ama sus perversiones. Y eso es lo que explica en parte Hebreos 2, 3, 4. Hebreos 2, 3, 4. Ya. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Esta salvación fue anunciada ¿con qué? Con palabra y con milagros. Fue testimoniada con milagros, prodigios
y señales para decir, esto es que viene poderosamente de Dios. Su palabra se confirmaba de esa manera, su palabra, su mensaje de salvación. Hoy la palabra de Dios se predica y pocas veces hay milagros, ¿no? Entonces, ¿cómo se autentica la palabra de Dios? ¿Cuál fue el mandato del Señor? Ir y predicar a toda criatura. Ir por el mundo y en el mundo predicar a toda criatura. Y aquel que se convierta, se bautice, ¿se acuerdan? Ya. Eso es. Lo que autentica la predicación es la conversión. La conversión de las almas. La transformación de nuestras vidas. De amar el pecado a crecer en odiar al pecado. Eso no lo hace un ser humano. Un ser humano naturalmente ama sus pecados y no le encuentra ningún problema. Pero la señal de que la palabra se autentica es con la conversión. La conversión de pecadores condenados. Eso es, hermanos. Y vamos a terminar con 1 de Pedro 1, 22, 25. 1 de Pedro 1, 22, 25. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a otros extrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué renacimos? Por la palabra. Y ese es el milagro de cada día, hermano. Cuando salimos a predicar, oremos por un milagro, Señor. Que un alma se convierta. Amén. Amén. Oremos, hermano. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor. Gracias, Señor, por su palabra, por esta bendición de poder discernir y poder aprender, deducir todas aquellas cosas buenas que su palabra trae en las Escrituras. Padre bueno, toda la honra, toda la gloria suya es, y todo se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.